Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa número 74 de Rumbo al Poder. Hoy, parte número 3 de estos conflictos sociopolíticos que está atravesando nuestro país, Bolivia. Permítame decirle que transmitimos desde el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el departamento Beni, provincia Bacadíes, ciudad de Guayaramerín. Empezamos nuestro programa introduciéndonos de la siguiente manera, haciendo notar a todos que las protestas, bloqueos, etcétera, tienen límites, así que usted tome mucha atención al material. Mucho cuidado. La protesta tiene límites. En Bolivia, el bloqueo prolongado de caminos no puede verse únicamente como una forma de protesta o presión política. Aunque protestar es un derecho reconocido en la Constitución, este pierde legitimidad cuando afecta de manera sistemática la vida, la salud, la alimentación, el acceso a medicamentos, la libre circulación y la dignidad de la población. Cuando una medida de presión se convierte en un mecanismo organizado y consciente de coerción social que genera sufrimiento colectivo y pone en riesgo condiciones básicas de subsistencia, el análisis ya no se limita al ámbito político o nacional, sino que puede alcanzar la vía penal internacional. El Estatuto de Roma, en su artículo 7, reconoce el exterminio como crimen de lesa humanidad cuando se imponen intencionalmente condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de una parte de la población civil. No todo bloqueo configura este delito, pero cuando se usa de forma sistemática para privar a la gente de esos bienes y derechos esenciales, puede acercarse peligrosamente a una forma de violencia estructural jurídicamente reprochable. Ningún fin político, sindical o social justifica poner en riesgo la vida del pueblo boliviano. La protesta tiene límites claros, los derechos de los demás y la dignidad humana. Bueno, y parece ser que no tiene o no está queriendo tener solución aún los problemas conflictivos que está atravesando nuestro país, Bolivia. Ya la Cámara de Senadores aprobó en grande la derogación de la famosa ley Copa, que era lo que impedía que el gobierno pueda actuar de una manera rápida con relación al estado de excepción. Pero para entrar en contexto ir comprendiendo todo este tema relacionado a los conflictos y por qué no se ve una solución rápida, por qué pareciera que el presidente no tiene autoridad o no está haciendo caso al pedido de las autoridades, de las instituciones cívicas, de los ciudadanos que cada vez reclaman la pronta acción de parte del gobierno ante los conflictos que se están viviendo. La senadora Claudia Mayón habla sobre la aprobación de un estado de excepción. Senadora, ¿están dispuestos ustedes como Cámara de Senadores a aprobar un estado de excepción? Es la pregunta que se le hizo antes de que la Cámara aprobara. Y ella dijo lo siguiente. Estoy segura que quienes tenemos representación dentro de la Asamblea Legislativa, quienes queremos recuperar el Estado de Derecho en nuestra Bolivia, apoyaremos un estado de excepción. No puede ser que grupos ultraviolentos, radicales, subversivos estén prácticamente paralizando no solamente en La Paz, casi todo el país. El departamento de La Paz ha sido el más golpeado. Está siendo golpeado por delincuentes. Hemos visto en las imágenes y Bolivia es testigo de aquello. Estos sectores o personas o delincuentes que se mimetizan, que están infiltrados dentro de los movilizados, están cometiendo actos delictivos. Y lo que buscan estos sectores ultraviolentos y radicales es sangre, es confrontación. Ya lo ha vivido Bolivia. La historia nos muestra que ya hemos vivido aquello. Y lo que debe hacer el gobierno es definitivamente recurrir a un estado de excepción. Pero también muchos preguntan a través de los mensajes de texto por qué el gobierno no puede actuar de una manera rápida, viendo de que cada día se agudiza la situación a nivel nacional. Pues permítame decirle que él no podía hacer nada, no podía, porque se encontraba de manos atadas con esta ley Copa
que le impedía actuar de manera rápida y de manera efectiva. Vamos a escuchar la explicación de esta ley Copa, en qué consistía. Escuchemos al asambleísta que dice lo siguiente. Lamentablemente, en la ley Copa, por eso uno de los contenidos de la ley antibloqueos que he presentado desde el 15 de diciembre y está demorado el trámite en la Comisión de Justicia Plural, uno de los contenidos es la abrogatoria de la ley Copa sobre los estados de excepción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho esta ley? Esta ley surge en el momento en que estaba gobernando la expresidenta Áñez. Entonces, todo el MAS que tenía mayoría en esa asamblea, a la cabeza de Bacopa, han sacado una ley donde prácticamente han anulado el estado de excepción, porque en esa ley establecen que no puede, por ejemplo, la fuerza militar respaldar a la fuerza policial cuando la fuerza policial es rebasada, si es que antes no se declara el estado de excepción. Y para declarar el estado de excepción pone tantos condicionamientos, trabas y obstáculos que es tan difícil como escalar el Everest poder declarar el estado de excepción en función a esa ley. Y si lograrías, venciendo todos esos obstáculos, declarar el estado de excepción, esta ley dice que no puedes afectar el núcleo del derecho, o sea, los que están causando desmanes, conmoción pública, intranquilidad ciudadana, queriendo destruir la Constitución y la democracia, ni siquiera los podrías detener. Imagínense la barbaridad del contenido de la ley Copa. Por eso yo en la ley antibloqueos, en una disposición derogatoria, abrogatoria, abrogo la ley Copa para que se respete lo que está en la Constitución. En la Constitución está el estado de excepción y obviamente esta ley lo ha anulado. Muy bien, entonces con esa aclaración ya tenemos un panorama de por qué el presidente Rodrigo Paz Pereira no actuaba de manera rápida. Bueno, ahora que se aprobó la derogación de esta ley Copa, que impedía actuar al gobierno de forma rápida, ¿qué va a pasar con el presidente Rodrigo Paz? Bueno, según el analista político Carlos Borges, señala al respecto lo siguiente. Él tiene solo dos salidas, dos posibles respuestas. Acepta renunciar porque no quiere tomar decisiones duras y se va. Y eso implica que entra Lara, que vienen elecciones, y lo gravísimo sería que si Rodrigo renunciara, que perdemos otro año, ¿no? Porque Lara o quien sea de presidente, 2, 3 meses, convocatoria a elecciones, 5, 6 meses para las elecciones, el periodo de transición, bla, 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 segunda vuelta, un año entero sin enfrentar la crisis. Y esta se agravaría a extremos no pensados en este momento. Por eso es que me atrevo a decirlo y lo repito ahora. Rodrigo Paz no debe renunciar, sería el peor daño que le haría al país por esto de la crisis. Además de lo formal, salió de las ánforas, es legal, o sea, todo eso está bien, pero lo grave sería la crisis, o sea, no debe renunciar. Y pese a todo aquello, antes de que se aprobara en el Senado esta ley, que aún falta que baje a la Cámara Baja de Diputados, Rurrenabaque tomó o dio el primer paso de tomar esa decisión y aprobar una ley antibloqueo, con la finalidad, obviamente, de proteger a sus ciudadanos y de mantener el desarrollo de su región. Escuchemos el siguiente material explicativo. Rurrenabaque aprueba la primera ley antibloqueos de Bolivia. Históricamente, Rurrenabaque se convirtió en el primer municipio del país en aprobar una ley antibloqueos para garantizar el libre tránsito y frenar el impacto económico de los conflictos en las carreteras. La norma surge tras 22 días de desabastecimiento y pérdidas para el turismo, además de coordinar acciones con municipios de Beni y La Paz para mantener rutas expeditas. Y tan grave está la situación que Santa Cruz, sus autoridades cívicas han determinado desbloquear
Como ciudadanos tomamos la posta. El restablecimiento absoluto del orden constitucional. No permitiremos que la ausencia de autoridad siga costando vidas y el futuro de nuestra gente. Nos cansamos de exigir. Hoy tomamos el derecho constitucional a transitar y trabajar libremente en nuestro territorio. Abandonado en su deber de garantizar el orden hoy como ciudadanos, vamos a tomar la posta. Recuperar el país es responsabilidad de todos los bolivianos. No permitiremos que unos cuantos conviertan las rutas en centros de extorsión. Ante el aumento anunciado de bloqueos y medidas de presión contra Santa Cruz, la unidad es nuestra mayor fuerza. La comunidad internacional debe comprender que nuestra exigencia es el restablecimiento pleno de la Constitución frente a la anarquía impuesta. No buscamos división, buscamos la garantía de que las leyes imperen por encima de la fuerza de unos pocos. El miedo a las consecuencias no puede paralizarnos cuando lo que está en juego es nuestra libertad y la democracia. Gracias por haber seguido Rumbo al Poder. Ahora comenta y comparte el programa.